están? Sean bienvenidos a una cápsula más. Bueno, ya sé que extrañaban esta sección. Jesús, nos tenías demasiado abandonadas. Pero antes de empezar con eso, quiero decirles que la semana pasada fue el cumpleaños de Jesús, así que ¡feliz cumpleaños! Gracias. ¿Cuántos cumples? Amiguitos del manual por acordarse. Siempre nos acordamos de tu cumpleaños. Claro que sí, Muchas gracias. Felicidades. ¿Cuántos cumples? Cumplí 28 años. Ya tiene 28, muchachas. Ya saben. Ya estoy viejo, creo. Ya casi llega al tercer piso, pero bueno. El día de hoy Jesús nos va a hablar de un tema bien interesante en Estás Viendo y No Ves, y es que nos vas a hablar sobre la Fundación de México. Así es, de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. De la Ok. Ciudad de México. O sea, vas a hablar un poquito sobre Tenochtitlan, sobre Así es. la así conquista es. española y este tipo de cosas. Mira. Exacto. Bueno, pues vamos a arrancar. Bueno, amiguitos, pues me da muchísimo gusto saludarlos de nuevo. El día de hoy les vengo a platicar un poco sobre la Fundación de la Ciudad de México. Y a lo mejor yo pienso que algunos de ustedes ya han escuchado algo, porque en semanas previas, especialmente la gente que vive en Ciudad de México, estará un poquito más informada. Les habrá llegado la noticia, se difundió en medios como radio, televisión, pero también en las redes sociales. El gobierno de la Ciudad de México anunció una serie de actividades relacionadas con los 700 años de la Ciudad de México, que tiene que ver con el origen de esta enorme ciudad. Bueno, aparte, el gobierno de la Ciudad de México hizo un revoltijo total entre la fecha de fundación de la Ciudad de México, la conmemoración de la llegada de los españoles y la fecha de inicio del movimiento de independencia. Si se acuerdan de sus clases de historia, más o menos las fechas nos llevarían por ahí. Estoy seguro que se saben muy bien la del inicio de la independencia, ¿no? Bueno, el movimiento de independencia empieza en 1810 y se consuma en 1821. Justamente el 21 pues coincide justamente con el 2021. La llegada de los españoles y la caída de Tenochtitlan se consuman en 1521. Entonces, ¿qué dijeron los del gobierno? Bueno, vamos a hacer coincidir un poquito a fuerza, y ahorita les digo por qué, la fecha de fundación de la Ciudad de México. Hicieron todo, pues conjuntaron todas las festividades que se les ocurrieron. Algunas, a mi parecer, están fuera de lugar, pero bueno, ahorita estamos para hablar un poquito de la fecha de la fundación de la Ciudad de México. Es todo un problema, es una bronca así de las más grandes que se puedan imaginar, porque los pocos documentos que nos hablan del origen de los mexicas, que fueron quienes fundaron México Tenochtitlan, y México Tenochtitlan es el antecedente de la Ciudad de México, pasando por un periodo como capital de la Nueva España, es la misma ciudad a final de cuentas. Bueno, pues los mexicas fueron los que iniciaron lo que hoy en día es esta enorme ciudad. Esos documentos que llegan a hablar un poquito del año de fundación, muchos de ellos se contradicen, otros son fuentes complementarias, o sea, unos nos dicen una información y otros nos enseñan otra parte de la información, y los historiadores y los especialistas pues se han encargado de tratar de armar una especie como de rompecabezas que en mi opinión prácticamente es imposible de armar. La fecha consensuada entre los especialistas, eso significa que la mayoría de ellos está de acuerdo con esta fecha, es de 1325 después de Cristo, el año en el que se funda México Tenochtitlan. Si sacan la calculadora, empiezan a hacer cuentas, no son exactamente 700 años justamente en este año, 2021. Le faltarían unos 4 años para que en el 2025 se pudiera conmemorar. Pero bueno, ya saben cómo es la política, el gobierno, y dijeron pues vamos a acomodarlo en este año, porque si nos vamos hasta el 2025 no coincidirá con las otras dos fechas importantes, que es la de 1521 y 1821, y quedaría fuera del sexenio del partido actual en el poder. Entonces dijeron vamos a aprovechar los recursos, el presupuesto, y lo armamos y hacemos la pachanga ahora. Que va a ser un poco rara porque ustedes saben toda esta cuestión de la pandemia, no se podrán hacer eventos quizá como lo tenían previsto, pero algunos vale la pena mencionarlos, son interesantes. Entre otras cosas, yo no les voy a dar todo el programa, ustedes investiguenlo en la página oficial de la Ciudad de México, ahí viene todo el desglose del programa, que de hecho ya inició desde el 21 de marzo, y me parece un ejemplo perfecto de cómo la política y el gobierno pueden manipular la historia para un beneficio propio y para contextualizarlo en lo que pasa hoy en día. Seguramente pues este año 2021 ya estarán empezando a estar un poco hartos de la campaña política que ya inició y apenas va empezando, ya le falta un montón.
Y ya toda esta estrategia de celebraciones y supuestas conmemoraciones de fechas históricas están encaminadas a tratar de llevar a la población a un convencimiento del gobierno actual. Bueno, eso es pura política. En fin, si nos quedamos con la fecha de 1325, que creo que está bien, aunque algunos documentos mencionan inclusive la fecha de 1312, se van antes, unas hasta después, 1300 hasta 62, que son bastantes años de diferencia. No importa, la cosa es conocer la Ciudad de México, disfrutarla. No sería la única vez que una ciudad de estas dimensiones y con esta antigüedad no se sepa su fecha de fundación. Inclusive varias de las historias de origen de los mexicas y de la Ciudad de México mezclan la historia o los datos históricos con los datos mitológicos. Entonces se convierte en una especie como de suma de leyendas, cuentos y datos que posiblemente sí fueron verídicos, que distintas fuentes nos han informado, nos han explicado. Entonces, por ejemplo, Roma, que es una ciudad muy conocida a nivel mundial, con una brutal antigüedad y una historia magnífica, esplendorosa, espectacular, tan solo tomando ese ejemplo, ni siquiera los investigadores a la fecha se ponen bien de acuerdo en el año de fundación de Roma. Entonces, el de la Ciudad de México no puede ser la excepción, es uno de tantos ejemplos de fundaciones míticas que en su momento los mexicas manipularon su historia para poder justificar su posición en el poder justo antes de la llegada de los españoles. Luego, en la época de la Nueva España, esa misma Ciudad de México se transforma, se mezcla con la nueva tradición hispana y generan un lugar espectacular que dura unos 300 años, que culmina justo en el movimiento de independencia, y el México independiente se encarga de transformar esa capital, la ex capital de la Nueva España y la ex sede del poder de los mexicas en la época prehispánica, y poco a poco durante el siglo XIX, siglo XX y ahora pues se va transformando en la Ciudad de México que ustedes conocen, que en cuanto a su tamaño urbano pues no tiene nada que ver con las ciudades antiguas de la misma Ciudad de México. Ha tenido una enorme transformación, no ha sido la misma. Ustedes saben que ya somos un montón de personas, la población se ha incrementado bastante, y más bien disfruten la Ciudad de México como una especie de capas que se van sobreponiendo. Ustedes las pueden ir viendo cuando caminan la ciudad, cuando van en el transporte público, cuando pasean en coche, y conozcan su ciudad, disfrútenla tal como es. Algunas de las actividades que a mí me llamaron la atención, por ejemplo, es que en el Zócalo se va a proyectar una maqueta 3D de cómo era Tenochtitlan a escala monumental, justo en todo el Zócalo. Les comento que obviamente esto va a ser hasta junio o julio me parece, pero no sabemos muy bien cómo van a ser las condiciones para poder visitarlo. Entre otras cosas se les cambiará el nombre a algunas calles, por ejemplo la calle de Puente de Alvarado cambiará su nombre a Calzada México Tenochtitlan, como para tratar de manipular esa historia y negar un poco nuestra parte hispana y exaltar la parte indígena antigua, aunque ni siquiera la conocemos verdaderamente en su complejidad total. Entre otras cosas que también me gustan que van a hacer es que se van a abrir nuevas ventanas arqueológicas para el mejor conocimiento justamente de los vestigios arqueológicos de México Tenochtitlan. Así es que, amiguitos, pues estén al pendientes de estas actividades. Les digo que varias valen la pena, otras la verdad es que son desechables. Por ejemplo, se inaugurarán varios murales en mosaico, entre ellos uno dedicado a Margarita Maza, la que fue esposa de Benito Juárez. La verdad es que en este contexto de lo que estamos platicando no tendría absolutamente nada que ver, pero bueno, lo metieron en el paquete. Acuérdense que todo esto es política, es poder, y ellos que están ahí, pues se vale que lo hagan y tienen con qué hacerlo. Entonces estén al pendiente, métanse a sus redes sociales, a sus páginas, por si quieren participar en alguna. Se darán una serie de seminarios, conferencias, pláticas, algunas de ellas están muy interesantes. Visiten las distintas capas de la ciudad, están vivas, ustedes pueden caminar en ellas, entrar a lugares, y recuerden que la curiosidad no mató al gato, amiguitos. Nos vemos en una cápsula más en otra ocasión. Hasta luego.